Amada Iglesia del Señor, los saludo con el saludo de Jesucristo, paz a vosotros. Me da un placer enorme, hermanos, saludarlos y agradezco en primera instancia a Dios por la vida y porque nos permite volvernos a ver. De verdad, muchas gracias a Dios y a ustedes por permitirnos ocupar este espacio. En esta tarde vamos a hablar, hermanos, a través de una parte del libro de Apocalipsis, sobre el asunto del capítulo 12. Hace muchos años, teniendo la oportunidad de poder, hermanos, analizar la palabra, debatiendo sobre la idea de qué es lo que la Biblia nos enseña. Fíjense que alguien me presentaba la idea de que la imagen de Guadalupe era la representación de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Y bueno, hermanos, la escritura dice allá en la carta a los Gálatas, con este texto vamos a comenzar, allá en la carta a los Gálatas, mis hermanos, y veremos el pasaje donde el apóstol Pablo habla de lo que sucede con el evangelio y lo que es la interpretación que a veces es incorrecta del mismo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Dice la escritura así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, no existe otro evangelio, solo hay uno. El tema aquí es que la interpretación que se dé a la palabra del Señor obviamente puede cambiar el sentido de las palabras. Y por eso cuando nosotros queremos interpretar lo que está escrito, necesitamos utilizar los propios recursos que la Biblia nos enseña. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 28, hermanos, Isaías en el capítulo 28, está el principio máximo de la hermenéutica que enseña que la Biblia se explica por sí misma, hermanos. Dice Isaías 28, versículo 9 en adelante: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. El pensamiento de Dios está entretejido de una manera tal que para poderlo entender necesitamos verdaderamente tener un apego a la doctrina, a la enseñanza de Dios, para no confundirnos, hermanos. Por eso Pablo dice: no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que os inquietan y pervierten. Pervertir es, hermanos, cambiarle el sentido correcto al propósito del evangelio. Y hay que recordar que la Biblia, hermanos, se entiende de 4 formas. La primera es literal. Cuando el mandamiento dice no matarás, es literal, es no privar de la vida a alguien. Esa es una explicación en donde algún pasaje de la Biblia se entiende de manera literal. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 11 se habla de la muerte de Lázaro y Jesucristo al estar al pie de esa tumba, dice: y lloró Jesús. Es literal, lloró, o sea, lágrimas, salieron lágrimas, eso es literal. La segunda parte, la segunda forma de interpretar la Biblia, hermanos, es la forma espiritual.
Cuando la palabra de Dios dice un poco de levadura leuda toda la masa, no está hablando de la levadura literal, hermanos. Está hablando de la representación de lo que hace, hermanos, en la vida del hombre, la levadura que representa el pecado y cómo hace que la vida del hombre se distorsione. La levadura literalmente se ocupa en las masas para poderlas hacer que den más volumen, más cuerpo. Y en el caso del pecado, un poco de pecado hace que la vida del hombre se hinche. Entonces ahí encontramos un sentido espiritual. El tercero, hermanos, el tercero de estos aspectos es el aspecto profético. Y el aspecto profético es cuando la Biblia proyecta a través del tiempo acontecimientos que van a suceder en el futuro, que van a tener un propósito, que van a tener un tiempo y que tienen, hermanos, el uso de algunos aspectos que el Señor maneja. Por ejemplo, si nos ponemos a leer en el capítulo 24 de Mateo, vamos a ver que la Biblia está mencionando en el capítulo 24 acontecimientos futuros. Ahí se habla de varios aspectos. Se habla de la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70, en el asedio de Roma, la última resistencia judía, la destrucción bajo la ordenanza de Tito Vespasiano, pero Jesucristo lo anunció prácticamente 40 años antes, hermanos. En ese mismo capítulo de 24 de Mateo, se habla de, hermanos, la segunda venida de Cristo. Y se habla del momento en el que Jesús vendrá, del cual la Escritura dice que no se conoce el tiempo, porque el único que lo sabe es nuestro Dios, ni el Hijo ni los ángeles. Y esto es profético, está anunciándose con anticipación acontecimientos futuros, aunque nosotros ya en el tiempo presente, la parte profética la estudiamos a la luz de lo que ha pasado también, hermanos, en el pasado, perdón, el pleonasmo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1 se dice que escribe las cosas que ves, las que han sido y las que serán después de esta, porque la profecía se puede analizar a la luz del pasado, del presente y del futuro. Y la cuarta forma, hermanos, de entender la Biblia es la forma retórica. Muchas veces nosotros siempre decimos la forma simbólica. No, hermanos, es retórica. ¿Por qué digo retórica? Porque la retórica encierra muchas formas de embellecimiento del lenguaje. Entre ellas está el símbolo, pero el símbolo no es la única forma retórica de entender la Biblia. Las parábolas son formas retóricas. Sí, hermanos, la retórica es el arte del embellecimiento del lenguaje y Dios lo usa precisamente para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías, que acabamos de leer, que la palabra del lenguaje de Dios es un lenguaje de tartamudos. Y hay quienes no entienden, hermanos, el lenguaje de Dios porque el análisis se tiene que hacer en función de lo que está buscándose en ese propósito. Entonces, hablamos de parábolas, hablamos de hipérboles. Por ejemplo, una hipérbole, dice Jesucristo, si tuvieras fe como el grano de una mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá, se pasaría. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Los que me están viendo, ¿sea posible o no? Hermanos, entonces si no pueden mover montes, no tienen fe. No, no es así. Imagínense, hermanos, que tuviéramos fe y que pudiéramos mover el orden natural que Dios estableció, nos volveríamos locos, haríamos cosas incorrectas. Es una expresión, hermanos, que se llama hipérbole, porque es una exageración para embellecer el lenguaje. Hace tiempo, hace muchos años, platicaba con los jóvenes en Jalapa, Veracruz, sobre este tema, y yo les decía que es una forma para podernos poner a pensar que cuando nosotros tenemos fe, hacemos cosas que parecen imposibles, ¿no? Pero es una forma de embellecer el lenguaje. Hablamos, hermanos, por ejemplo, del lenguaje usa la sinécdoque,
Es otra forma de la retórica, en donde a veces se toma la parte por el todo o el todo por la parte. Voy a poner un ejemplo. Juan 11, verso 12 dice que no tiene el día 12 horas. ¿A qué se está refiriendo cuando dice día? Y nosotros el término día lo ocupamos para el día completo de 24 horas o ocupamos el término día para hablar de la parte clara. Yo me estoy explicando y esa es una forma retórica que se llama sinécdoque. Entonces, quise hacer todo este preámbulo porque fíjense, hermanos, que cuando nos metemos con Apocalipsis, hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro, hermanos, simbólico por excelencia, ¿sí? Tiene muchos símbolos dentro de la expresión y que se necesitan analizar a la luz de la reflexión y no de lo literal, porque muchos de los aspectos que están ahí marcados resultarían incomprensibles si nosotros quisiéramos analizarlos de manera literal. Hace tiempo platicaba con un pastor, hermanos del sector protestante, y estábamos hablando sobre el Evangelio, y por alguna razón empecé a meterme al Apocalipsis, y justo cuando empezaba a tocar el Apocalipsis, me detuvo en seco y me dijo, pare, no se meta con el Apocalipsis porque para nosotros el Apocalipsis es la muerte. Y es que hay quienes no lo comprenden, hermanos, porque la escritura, como dijo Isaías, es un lenguaje de tartamudos y solamente bajo la dirección del Espíritu de Dios nosotros podemos llegar a comprender, hermanos, esto. Dice Evangelio de Juan, vamos a ver, hermanos, el Evangelio de Juan, cuando el maestro de Galilea está, hermanos, en esa fase final de su presencia en la tierra. Fíjense lo que dice 14 del Evangelio de Juan, versículo 25. Dice la escritura así: estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. A través del Espíritu de Dios es que nosotros podemos ser, hermanos, impelidos en el razonamiento para poder comprender la enseñanza de Dios y poder de esta manera entender el mensaje escondido dentro de la escritura, del cual, hermanos, dijo Jesucristo, que para nosotros se nos es concedido, dado que para entenderlo necesitamos contar con la ayuda de ese Espíritu Santo. Y el que no obedece a Dios, pues no lo tiene, hermanos, con todo respeto. Dice la Escritura que si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro Consolador, al Espíritu Santo que estará con vosotros. Pero la obediencia es el factor importante para poder, hermanos, mantener y tener el Espíritu del Padre. David, ahora que se ha hablado de David, hermanos, en estos días, en el Salmo 51, algo que le pidió mucho a Dios fue el que no le quitara su espíritu, porque si bien es cierto, David reconoció su pecado y aceptó, hermanos, la reprensión que le hizo Dios, en su búsqueda del perdón, David imploró con toda el alma que Dios no le quitara su espíritu, porque el día que no lo tuviera, él iba, hermanos, a perecer, no importa qué hiciera. Hoy nosotros tenemos la misma situación. Y la palabra del Señor dice allá, vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis, y ustedes van a ver que las expresiones que maneja el apóstol Juan son, hermanos, tienen un propósito, y ese es el propósito que vamos a descubrir en el mensaje de la revelación que recibe este apóstol. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice la Escritura en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo,
Parece simple lo que estamos leyendo, pero vean lo que dice la revelación de Jesucristo. ¿Y quién se la dio a Jesucristo? Que Dios le dio. ¿Y qué hizo Jesucristo con esa? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, pero lo hizo declarándola a través de su ángel a Juan, su siervo. Es Dios, Cristo, los ángeles, los profetas y el pueblo. En ese orden, hermanos, así como lo plantea Juan. Y llega a nosotros a través de lo que Dios ha establecido. Vamos a ver otro texto y entramos de lleno en materia. Dice Job capítulo 11. Vamos al libro de Job y miraremos, hermanos, que dentro de ese propósito, cuando Dios plantea las cosas que habrán de suceder presto, Él lo hace de esta forma. Dice, hermanos, hermanos, me equivoqué, no es Job 11, es Job 33, hermanos, Job 33, disculpen, versículo 14. Dice la palabra de Dios de esta forma. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hermanos, visiones dice, revelaciones. Y estas revelaciones solamente las recibieron hombres escogidos de Dios para un propósito bien claro. Juan fue uno de ellos, hermanos. Y si bien es cierto, cuando Jesús dice, porque desde los profetas hasta Juan el Bautista profetizaron, hermanos, Juan también el apóstol es un profeta, hermanos, un profeta. Es más, es el último profeta del pueblo, que con la escritura del libro de Apocalipsis, él, hermanos, plasma los acontecimientos finales de la humanidad y del regreso de Jesucristo. Por eso el libro de Apocalipsis está, hermanos, pletórico de mucha simbología y que hay que analizarla a la luz de la simbología. Dice Apocalipsis, mis hermanos, en el capítulo, vamos a ver un texto más, Apocalipsis, y vamos a ver lo que dice el capítulo número 3, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y de qué oído? Pues si todos tenemos oído, hermanos. Todos los seres humanos tenemos oído. Obviamente hay quienes están, hermanos, carentes del sistema auditivo, ¿verdad? Y que tienen esa sordera. Pero todos tenemos oído. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Al hecho de que la comprensión de las cosas, hermanos, tiene que nacer de esa obediencia a Dios. Y por eso cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a cualquier persona, sino a las iglesias. ¿Y cuáles son esas iglesias? No está hablando de las iglesias del tiempo presente, a cualquier iglesia. Está hablando de las 7 iglesias a las que se les escribe, hermanos, y se les hace patente este mensaje, con quienes comienza a darse a conocer este propósito de Dios. No es a cualquier persona, hermanos, sino aquellos que, ejercitados por el Espíritu de Dios, pueden comprender lo que está escrito. Así que vamos a Apocalipsis 12 y vamos a mirar lo que dice el texto desde el verso número 1. Y una grande señal apareció en el cielo, una grande señal. Hermanos, si nosotros hoy día nos pusiéramos a mirar en el cielo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí y a mi esposa nos da luego por estar contando borregos en el cielo con las nubes. No sé si a ustedes les pase, o le andamos buscando formas a las nubes. Luego vemos caballos, vemos pandas, vemos no sé qué tanta cosa,
porque la imaginación es grande, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, ¿acaso Juan estaba mirando al cielo y se puso a ver, hermanos, a las nubes? No, hermanos, era una visión, como lo dice Job, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, el Señor les revela ese consejo. Y dentro de esa percepción que tiene, ustedes recordarán, por ejemplo, Daniel, hermanos, en el capítulo 7, cuando habla de las 4 grandes bestias, dice que vio en las visiones de la noche. Vemos, por ejemplo, Pedro, que cuando está, hermanos, en la casa de Cornelio, está en esa situación para ir a la casa de Cornelio, dice que antes de que le dieran de comer le vino un éxtasis y se durmió, y en ese sueño miró aquel lienzo en el que se le dijo, Pedro, mata y come. Lo mismo pasa con Juan. No es que haya levantado los ojos al cielo y miró, porque la leyenda dice que Juan Diego se topó con una situación que no había él comprendido y se le apareció aquella imagen. Aquí, hermanos, no es así. Es una situación de revelación. Por eso leí Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo, aquella revelación que Dios le da a la luz de ese momento donde el hombre, en ocasiones, incluso cuando está durmiendo, no llega en ocasiones a comprender, ¿ya? El mismo Daniel, cuando, hermanos, redacta lo que vio en sus sueños, dice que se sorprendió, se sobresaltó de lo que había visto, pues es que, hermanos, había en esa revelación algo especial. Lo mismo pasa con Juan. Dice entonces, y vi una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No poder, si nosotros nos pusiéramos a leerlo literalmente, seguramente, hermanos, veríamos esto. Y vean lo que les voy a presentar. Pues para que, hermanos, si despertamos y recreamos la imaginación, nos vamos a encontrar con esto. ¿Ustedes verían esto en el texto 1? No, hermanos, es que vean lo literal. Una mujer, dice, vestida del sol, hermanos, dice con una corona, ¿ya? Y hermanos, pues si nosotros agarramos la parte literal, yo les voy a decir que, hermanos, pues nos vamos a encontrar con imaginaciones de este tipo, ¿ya? Y es que nosotros, los seres humanos, somos muy dados a querer, hermanos, todo muchas veces interpretarlo literalmente. Pero hice todo este breviario anterior a esto, porque si nosotros no analizamos a la luz de las escrituras el conocimiento de Dios, nos vamos a topar con un problema. Aquí, hermanos, a Juan Discabalceta, hace, hermanos, algunos años, algún siglo, más de un siglo, al escribir sobre las apariciones de la imagen de Guadalupe, desmintió la verdad sobre este mito y habló diciendo que, hermanos, era una mentira, y él era obispo, hermanos, de la Iglesia Católica. Desmintió esta idea diciendo que era realmente un mito. Recuerdo hace algunos años, hermanos, en la revista Proceso, la conservo, no la tengo aquí a la mano ahorita, pero tengo la revista Proceso, en donde mis hermanos, se dice ahí que, hermanos, se canonizó un mito sobre la mentira de una aparición. Y eso es verdad, hermanos. Lo que pasa es que cuando el hombre, pues está, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, queriendo pervertir el evangelio, va a encontrar argumentos que parecieran ser verdades, pero que en realidad son fábulas, como dice el mismo Pablo. Hablar de esta visión que tiene Juan en el capítulo 12, verso 1, y quererla mirar literalmente, es, hermanos, caer en la trampa de la interpretación personal. Y la escritura dice Pedro, no pierdan Apocalipsis 12, vamos a ver a Pedro en su segunda carta. Dice la escritura de esta forma, capítulo 1 de la segunda carta, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura
es de particular interpretación. Así que, si esto es profecía, y el libro de Apocalipsis, hermanos, es una revelación, y esto está, hermanos, pletórico de símbolos, tenemos que buscar una explicación diferente. Porque cuando a mí me lo presentaron al principio, me quedé así como pensando, y de verdad será así. Pero fíjense, hermanos, que nos mete no a nosotros, sino al mundo en un problema, porque Apocalipsis 12, verso 2, agrega otros detalles de esta visión, que entonces estos no lo ponen dentro del contexto correcto. Dice Apocalipsis 12, versículo 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Hermanos, si van a presentar a la imagen, esa imagen deberían de presentarla preñada, ¿verdad? Con su pancita así, pero como esto quebrantaría la Inmaculada Concepción de María y la idea de la María siempre virgen, pues es obvio que eso no lo van a aceptar. Entonces, es bien importante que nosotros, hermanos, cuando nos ponemos a analizar la palabra del Señor, hagamos lo que dijo Isaías, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan de acá y vayan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. Vamos a ver a Jeremías, busquemos Jeremías, hermanos, porque se habla de una mujer. Entonces el profeta Jeremías en el capítulo 6 nos lleva a la comprensión de que dentro de la interpretación bíblica, en la cuestión del simbolismo, hermanos, esa mujer, la mujer, hermanos, está representando algo. Dice el capítulo 6, versículo 2, a mujer hermosa y delicada, comparé a la hija de Sión. Y entonces, hermanos, ya no hablamos de una mujer literal, estamos hablando de un pueblo. La hija de Sión es Israel, hermanos, ¿sí? La hija de Sión, aquella que nació al pie del monte del Sinaí cuando Dios, según lo dice el Éxodo 19, verso 5, hizo un pacto con aquellos diciéndoles que si ellos guardaban sus mandamientos, iban a ser su especial tesoro. Y ese pueblo nacido, hermanos, en ese pacto establecido en el desierto del Sinaí, hermanos, convierte a Israel a la hija de Sión. Pero al mismo tiempo, hay otro detalle en relación a la mujer. Dice Cantares, vamos al libro de los Cantares, y vamos a ver lo que dice en el capítulo 6, dice la escritura en el versículo 8. Cantares 6, versículo 8, dice así: 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin cuento. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida la que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos? Enorme. La mujer hermosa, delicada, comparará a la hija de Sión, y la hija es semejante a la madre. ¿Estamos de acuerdo? Mujer. ¿Y a quién se habla? En primera instancia, esa mujer representa al pueblo, y en segunda instancia representa a la iglesia. Porque esta explicación de Apocalipsis 12 tiene dos momentos, hermanos. Tiene dos momentos. Y esos momentos, hermanos, es precisamente los que vamos a interpretar de Apocalipsis 12. Entonces, regresando a Apocalipsis, dice lo siguiente, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, no lo pierdan, voy aquí incluso a separarlo para que no nos esté costando regresar, pero Apocalipsis 12 dice entonces, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer. Ya vimos, esa mujer va a ser el pueblo o va a ser la iglesia, porque la madre es igual a la hija. ¿Y por qué decimos la iglesia, hermanos? Porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros estamos comprendiendo lo que dice Romanos en el capítulo 11, cuando Dios, en su inmensa misericordia, nos injerta dentro del árbol de la buena oliva y nos alimenta del mismo pan que le dio a su pueblo. Y ese pan hace que, como dice Cantares, dice que como la madre es esa hija.
Entonces, es única su madre. Habrá muchas que pretendan serlo, pero hay una sola. Y dado que, hermanos, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la iglesia, recordemos que el profeta Isaías dijo que todos aquellos, el resto de los demás, al Señor solamente quieren su nombre, pero ni su pan, ni sus vestiduras. Y el pueblo de la hija se alimenta de lo que se alimenta la madre. Y la iglesia, nosotros hermanos, somos ese Israel de Dios que nace dentro del plan de Dios, dentro de ese propósito divino, al hacernos partícipes de lo que Dios le dio a su pueblo. Porque nosotros, hermanos, participamos de lo que Dios le dio a su pueblo. Cuidado, yo no hablo de tradiciones ni de cultura. Y muchos hermanos confunden cultura y tradiciones con los mandamientos de Dios. Es diferente. No es lo mismo la halajá, que es la ley judía, a la Torá, que es el mandamiento de Dios. Cuidado, porque nosotros nos alimentamos del pan que le fue dado a Israel en el monte del Sinaí, no el que se conformó a través de los siglos por las tradiciones del pueblo. Esa es otra cosa. Acababa de leer, hermanos, a una judía que me sorprendió, de verdad me quedé atónito, porque ya había visto tantas cosas, pero no me había nunca escuchado que una mujer judía dijera que el hombre hermanos, vino a este mundo para disfrutar de los placeres permitidos, pero no de los prohibidos, y que por eso, para que ellos puedan disfrutar de algo que es permitido, no caen en lo prohibido y generan sus propias costumbres. Por eso ellos no celebran muertos, pero tienen su mascarada del Purim. Dije, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe que Dios hizo eso? Pero es el pueblo, hermanos. Yo no me meto con el pueblo. Solo lo digo para que no confundamos cuando hablamos de que única es a su madre y querramos, hermanos, imitar al pueblo en su cultura. Esa es otra cosa. No nos confundamos, hermanos, porque el pueblo tiene su lugar y allá se las arreglará con el Señor cuando el Señor venga. Nosotros nos alimentamos del pan que le fue dado en el monte del Sinaí y que fue el ejemplo de nuestro padre Abraham, porque nosotros, hermanos, seguimos el ejemplo de Abraham. ¿Sí me explico? Entonces, dice aquí, hermanos, que esa mujer estaba vestida del sol. ¿Qué es ese sol? Vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 84. El sol, hermanos, es lo que le rodea, ¿verdad? Lo que le cubre son sus vestiduras. Y allá en el Salmo 84, para hermanos, para el pueblo, para el pueblo de Israel, hermanos, en esa fase de la época del pueblo, hermanos, del pueblo judío, ese sol representa a Dios. Cuidado con el romanismo, porque otra vez hay que ser cuidadosos en la interpretación. Nosotros no tenemos al sol como una deidad. En las escrituras estamos hablando de simbolismo. El romanismo lo ve como una deidad, nosotros no. El sol es una obra de Dios, hermanos, es una criatura de Dios, porque es creado, es hecho por Dios. Dice el Salmo 84, versículo, hermanos, 10, dice la palabra del Señor así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. Y entonces, mis hermanos, dice aquí la escritura que ese sol, hermanos, representa a Dios. Hermanos, al pueblo, ¿quién lo cobijó, hermanos? Al pueblo, ¿quién lo protegió? Decía el rey David que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y es Dios quien, hermanos, se convierte en la protección del pueblo, y que, hermanos, en esa época de hermanos del pueblo de Israel, ese sol está representando, mis hermanos, a nuestro Dios, que siempre ha rodeado la vida de su pueblo. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando salen de Egipto, estando a la orilla del Mar Rojo, dice que Moisés les dijo: estáos quietos y ved la salud de Jehová. Cuando, hermanos, estuvieron en el desierto, dice el libro de Deuteronomio, que, hermanos, no les faltó nada, su vestido no se envejeció, su calzado no se destruyó, hermanos, el sol no los afectó, el frío tampoco, y siempre tuvieron lo necesario. Los protegió todo el tiempo, nuestro Dios. Regresamos al libro de Apocalipsis, y dice la Escritura, mis hermanos, que esa mujer estaba vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Cuando nosotros, hermanos, leemos y nos ponemos a revisar esta parte, nos vamos a encontrar que esa luna sobre la que se para, hermanos, esta mujer, pues es precisamente la representación, hermanos, de esos tiempos establecidos dentro de las Escrituras para el cumplimiento de los cultos y las celebraciones a Dios. La legislación, dice el Salmo 104, vamos al Salmo 104, mis hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 104, versículo, hermanos, número 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias, y sigue hablando. La luna sirve como referencia para efecto de la contabilización de los tiempos y el cumplimiento de las leyes de Dios. Hoy día ya es bien fácil, porque los astrónomos, no astrólogos, cuidado con las expresiones, los astrónomos hoy pueden, hermanos, corroborar cuándo es luna llena, cuándo es luna nueva, cuándo es cuarto creciente, cuándo es cuarto menguante. Pero desde la antigüedad, si ustedes leen la historia, en las cumbres que rodeaban a Jerusalén, siempre se ponían vigilantes en la noche para que pudieran ellos, durante los momentos en que la luna, hermanos, era la luna nueva, que es cuando no se ve, hermanos, estuvieran observando el cielo, y cuando la percibían, con el cuerno tocaban y se replicaban los sonidos en los diferentes puntos, y se daba por iniciados los meses, para poder, hermanos, alinear el tiempo de acuerdo a la propia naturaleza criada por Dios, ¿verdad? Alguna ocasión di este tema sobre la luna y el sol y cómo se reparte el tiempo, no a la luz de los calendarios, sino a la luz, hermanos, de lo que hizo Dios, y así se hacía en el tiempo antiguo. Entonces, esa luna siempre sirvió para que el pueblo tuviera como base todos los tiempos necesarios para poder cumplir con Dios. Por ejemplo, hablando de las fiestas, dice el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, mis hermanos, y miraremos lo que dice el capítulo, hermanos. Vamos a ver, denme un segundo. No, vamos a ver mejor Levítico, porque creo que está más claro en Levítico. Capítulo 23, mis hermanos, del libro de Levítico. Sí, verso 4. Dice la Escritura así: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Era tan importante para el pueblo la observancia de esos tiempos para poder cumplir de acuerdo a lo que Dios manda. Hoy nosotros tenemos la ventaja que la tecnología nos ha ayudado para poder saberlo, pero también estamos, hermanos, necesitados del tiempo, porque no hacemos las fiestas cuando nos parece, sino hacemos las fiestas conforme al mandato y con la facilidad de la tecnología. Pero la luna siempre ha sido referencia para, hermanos, el cálculo del tiempo. Hermanos, en
el calendario hebreo en ese principio era un calendario lunar, hermanos, lunar, y se convirtió en lunisolar, hermanos, para converger los dos tiempos, pero los ciclos mensuales estaban marcados por los ciclos de la luna. Y por eso esa mujer, que es el pueblo, tenía como sustento, hermanos, para cumplir con Dios los tiempos establecidos por la misma, hermanos, el mismo orden dado por el Padre. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés capítulo 3, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se hace debajo del cielo, todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su tiempo. El tiempo elemental, hermanos, ingrediente para el cumplimiento de las cosas que Dios, mis hermanos, nos indica. Regresando a Apocalipsis capítulo 12, dice que también sobre su cabeza tenía una corona, hermanos, una corona de 12 estrellas, ¿sí? Esa corona de 12 estrellas, hermanos, si nosotros nos vamos a la imagen, voy a regresar a la imagen que les presenté, hermanos, para que la vean. Denme un segundo para que podamos aquí, hermanos, nosotros mostrar esta filmina. Fíjense que nos ha servido mucho esto. Aquí, hermanos, sí se ve la corona. ¿Ya la vieron? Y esa corona, hermanos, que tiene esa imagen, ¿qué creen? Ya no la tiene en la actualidad. Muchos no han reparado en ese detalle. Hay un libro que se llama, la verdad es que es un poco pesado, dice, no sé si han oído hablar de Rius, recién hace poco murió, era un escritor, hermanos, crítico de muchas cosas. Él era neutral, él no estaba a favor ni en contra de nadie, era neutral y analizaba las cosas. Hay un libro que se llama El mito guadalupano, ¿sí? Y hay otro libro que se llama 500 años guadalupanos pero fregados, así se llama el libro, ¿eh? Y si ustedes lo leen, ustedes van a ver, hermanos, que dentro de lo que maneja Rius, dice que este detalle a mucha gente se le ha pasado. Si la imagen de Apocalipsis, si la visión de Apocalipsis 12 hubiera sido literal, la pregunta es dónde está esa corona que supuestamente esa imagen debería de tener. Si ustedes van a la Basílica de Guadalupe, la imagen, hermanos, que se tiene ahí, no tiene corona, no la tiene. Y la imagen original sí la tenía. Y hay algunos que hoy, ante los argumentos, porque la primera, hermanos, imagen no fue una aparición, una pintura de un hombre, de un indígena que era pintor, que se llamaba Marcos Topaxin, y que cuando la pintó sí le pintó la corona. Es lógico que se deterioró esa pintura y tuvieron que hacer otra, pero se les olvidó que tenía corona. Y el problema es que ahora la gente, pues buscando argumentos, es que es un milagro. No, eso no es milagro. Eso es hermanos, una falta de atención en un engaño que le han querido hacer al mundo. Esta visión de Juan tiene una corona. ¿Por qué la corona? ¿Qué representa la corona en la vida de los hombres, hermanos? La gloria, el poder, ¿sí o no, hermanos? Y para la mujer, ¿cuál fue su corona? ¿Cuál fue su corona de esa mujer que era el pueblo de Israel? Las 12 estrellas eran, hermanos, las 12 tribus de Israel. Dice el libro de los Números, capítulo 1, hermanos. Vamos al libro de los Números, en el capítulo 1. Ustedes se recordarán que, hermanos, cuando Jacob pelea con el ángel, Dios, hermanos, le cambia su nombre, dejó de llamarse Jacob y ahora se llama Israel, y en Jacob se cumple la promesa hecha a Abraham de que comenzaría a multiplicarse la simiente de los hijos de Abraham. Dice Números 1, y hermanos, podemos leer todo el capítulo 1 y podemos ver, por ejemplo,
en el verso 5. Y estos son los nombres de los varones que estarán vosotros, de la tribu de Rubén, de Simeón, hermanos de Judá, de Isachar, de Zabulón, de Benjamín, de Dan, de Aser, de Gad, de Neftalí, hermanos, los hijos de Jacob. Y esta corona que era, hermanos, el adorno, la gracia de ese pueblo, descansó en estos hijos que fueron, hermanos, los que conformaron el pueblo de Israel. Es una representación, es un simbolismo, no es literal. Hermanos, esa corona no es literal, es simplemente que era sobre lo que descansaba siempre el reconocimiento al pueblo de Israel. Si ustedes se recordarán, cada vez que hacía algo, siempre, hermanos, se organizaba al pueblo en función de las tribus, ¿verdad? Por ejemplo, se hablaba de los estandartes y se les colocaba por tribus sus estandartes. ¿Cuál era el estandarte de Judá? Un estandarte con un león, ¿verdad? El cachorro de león, ¿verdad? Entonces, y así podemos enumerar varios detalles, pero la gloria de Israel descansó sobre la distribución de esas tribus que fueron la gloria de ese pueblo, hermanos. No es literal, porque vuelvo a argumentar, si el mito guadalupano nosotros lo quisiéramos ver o buscar en Apocalipsis, ya encontramos un problema, porque hoy la imagen que tienen, hermanos, en la basílica ya no tiene la corona. Y ustedes vean que, por ejemplo, cuando se andan paseando por aquí, por allá, hermanos, las imágenes, y ahora que se avecina esto, pues hermanos, ustedes se van a dar cuenta de que el mundo no se ha percatado de esto, y es precisamente porque, como dice la Escritura, por la ignorancia que hay en el corazón de ellos. Vamos a regresar a Apocalipsis 12. Y dice, hermanos, que en el verso 2 hay un detalle con esta mujer. Hermanos, dice la Escritura que esta mujer estaba, hermanos, viviendo una situación de parto, verso 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Cuando se habla de, hermanos, de un embarazo, pues obvio que se está esperando, hermanos, a un hijo, ¿verdad? Se está esperando a un hijo. Y hermanos, cuando nosotros estamos hablando sobre el asunto, hermanos, de ese hijo que se espera, nosotros vamos a darnos cuenta que, mis hermanos, el pueblo estaba esperando la llegada del Mesías. Ese hijo que se esperaba era, hermanos, el anhelado Mesías que el pueblo estaba buscando para su redención. Recordemos que desde el año 606 el pueblo estuvo sojuzgado bajo el poder de esos imperios, empezando por Babilonia. Y a través de los profetas buscaron siempre, hermanos, el poder encontrar aquella promesa que les había dicho, hermanos, Moisés. Dice el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, mis hermanos. Dice la Escritura en el capítulo 18, versículo número, hermanos, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ese profeta, hermanos, que es ese retoño del tronco de Isaí que menciona Isaías en el capítulo número 11, hermanos, es precisamente el Mesías esperado que el pueblo buscaba y, hermanos, deseaba tener presente para poder, hermanos, liberarse de todas sus opresiones. Dice Isaías capítulo 7, versículo número 14, hermanos. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Esa mujer, hermanos, era el pueblo, el hijo esperado era el Mesías anunciado, y los dolores de parto eran las profecías sobre la llegada de ese Mesías. Se hablaba de él como que, hermanos, iban a ser en Belén, que hermanos vendría sentado sobre un pollino hijo de asna, y que hermanos Isaías 53 dice que iba a morir, que sobre él el Señor iba a cargar el pecado del pueblo. Podemos hablar de hermanos de Miqueas acerca de las salidas de Jehová, y así podemos enumerar un sinfín de acontecimientos que iban a ser anunciados para la llegada de ese Mesías, hermanos. Esos dolores de parto son las profecías, dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 1 y dice el versículo número 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hermanos, Dios a través de los profetas anunció la llegada de ese Mesías, anunció la llegada del Hijo, anunció la llegada del Redentor de Israel, pero como el pueblo lo percibía como un rey, cuando Cristo vino a la tierra con esa sencillez y con esa humildad, no lo pudieron identificar. Hermanos, la escritura, el mismo Jesucristo les decía que pues obviamente no reconocían su voz porque, hermanos, no habían comprendido de manera correcta el mensaje que se daba. Entonces, esos dolores de parto son las profecías que anunciaban la llegada de Jesucristo. Verso 3 de Apocalipsis 12 dice aquí: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas, su cola arrastraba las partes de las estrellas del cielo, las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Hermanos, ese dragón está representado en Herodes cuando, hermanos, Jesús nace, y que lo que pretendía hacer Herodes era, hermanos, matar al hijo, devorarlo, no permitir que éste estuviera presente. Dice Mateo, capítulo número 2, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, porque él conocía de estas profecías. Él había, hermanos, tenía conocimiento de esto, pero también tenía la percepción de un rey en la persona del que iba a nacer. Y al escuchar que había nacido, su intención, hermanos, era matarlo. Dice el capítulo mismo 2, pero el versículo número 13, dice así: partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y hermanos, y él despertando tomó al niño, a su madre de noche, se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que estaban en Belén, en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. El propósito era, hermanos, destruirlo, era impedir que naciera, que estuviera presente, más bien, y que, hermanos, pues la labor que venía a desempeñar no se viniera a cumplir. Pero vuelvo a repetir, esta representación, mis hermanos, se da en el contexto de las visiones que recibe Juan.
no estamos hablando, hermanos, de una manera literal. Ese dragón representa a Herodes, hermanos, la mujer es el pueblo, ese embarazo es el hijo que está por nacer, los dolores, hermanos, son precisamente las profecías del advenimiento, y hermanos, las estrellas, la corona de 2 estrellas representan a las tribus de Israel. Por eso, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar en la enseñanza, tenemos que hacer caso a lo que dice Juan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta representación en el Antiguo Testamento nos hace comprender cómo es que en su momento nuestro Dios, hermanos, organiza todo y lo revela de una manera tal que para que nosotros podamos entenderlo, necesitamos, hermanos, el auxilio del Espíritu de Dios. Esa mujer es el pueblo. Esa mujer es aquella, hermanos, mujer escogida, que conforme a lo que dice Éxodo 19, fue, hermanos, escogida de Dios a través de sus leyes. Pero no es un mensaje literal, no es, hermanos, la imagen que les presenté. Esto solamente está en la cabeza y en la imaginación de los hombres, que al no sufrir la sana doctrina, dice segunda de Timoteo, vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en ese afán de querer, hermanos, hacer las cosas a su manera, dice segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 4, dice así el versículo 1, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su tiempo, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, que amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. La idea de la mujer de Apocalipsis 12 como la representación de la imagen de Guadalupe es, hermanos, una fábula. Ese mito de la imagen de Guadalupe no es nuevo. Ese mito, hermanos, está desde siglos atrás, desde los tiempos, hermanos, del profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo. Hermanos, el pueblo ya le celebraba a la reina del cielo, que era, hermanos, una diosa que adoraron en el pasado otros pueblos, y que con el paso del tiempo, cuando los españoles vienen a México, quieren implementar para quitarle al pueblo su idolatría y su creencia en sus dioses, pero le vinieron a implementar otros dioses igual de, hermanos, de perverso en el pensamiento. Porque, hermanos, cuando se puso esta imagen como la representación de lo que dice Apocalipsis, y se quiso hacer creer que era hermanos, un aviso de Dios, se puso sobre el pedestal de, hermanos, aquella diosa que adoraban los mexicas, que era Tonantzin, y en el pedestal de esa imagen colocaron a la imagen de Guadalupe, que se venera, hermanos, que se adora en España, hermanos, y que no es ni siquiera mexicana, ¿sí? Esta imagen fue una adaptación que hicieron los españoles cuando conquistaron, hermanos, nuestro país, y quisieron imponer su pensamiento para poder cambiar la idea e imponer sus ideas que el mundo religioso ha adoptado dentro de sus fábulas, dentro de sus dogmas de fe, y que desafortunadamente no concuerdan con el pensamiento de Dios. Porque la visión que tiene Juan es de una mujer embarazada. Y, hermanos, es una representación, es solamente un simbolismo y no es literal. Y todo lo que menciona Apocalipsis 12 tiene que ver con el pueblo de Israel y no con los mexicanos. Porque, hermanos, hoy queremos adoptar algo que no es así, y sin embargo el mundo no lo ha comprendido. Por eso dice la Escritura que vayan y caigan de espaldas
sean quebrantados, enlazados y presos. Hoy, nosotros por el pensamiento que Dios nos da, dice Juan 8:32, con este concluyo, dice Juan capítulo 8, versículo 32, dice la escritura así, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Qué bueno que ya no estamos, hermanos, siguiendo a estos ídolos. Qué bueno que hoy el Señor ha libertado nuestro pensamiento con la verdad. Y qué bueno que comprendemos de manera correcta el mensaje de la profecía establecida en un símbolo que representa al pueblo de Israel. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.